Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta el Evangelio que los reyes magos buscaron al rey, al Mesías. Que Herodes le teme porque no quiere perder su reinado. Que Pilatos no le reconoce cuando le dice Jesús que es rey. No se da cuenta de quién tiene delante. En definitiva, que el reinado de Cristo pues no ha sido sencillo, no es sencillo que los hombres lo acepten, ¿no? Y por tanto que deseen o que tengamos claro que Cristo, queremos que Cristo reine en nosotros. Regnare Christum volumus. Pero esto no es tan fácil. No es tan comprensible como así a simple vista nos parece a nosotros, evidentemente. Porque es cierto que el reino de Dios está cerca, está próximo. Es más, dice la Sagrada Escritura que está en nosotros, intra vos es, dice, en nosotros. No porque exista alguna criatura fuera del reino del Creador, sino porque todos estamos en el poder de Dios, todos estamos bajo el poder de Dios, sino más bien porque por causa del pecado, los hombres hemos querido apartarnos de ese reinado. Los hombres hemos querido abandonar, hemos querido no estar sometidos, por así decirlo, mejor dicho, ¿no? Con expresión que sería la correcta, hemos querido no estar sometidos a ese rey, ¿no? Jesús, como te digo, anuncia que el reino de Dios está próximo. Pero como es un Dios compasivo y misericordioso, no quiere imponerse por la fuerza, sino por el amor. Él ha establecido liberar al hombre del mal, recibirle como hijo y conducirle a la gloria del cielo sin quitarle la libertad. Y esto es importante. Por tanto, el reino de Dios es manifestación de su designio de salvación. Bueno, pues esto se realiza en la vida del Señor y se realiza como consecuencia de la redención. Es decir, el hecho de que Cristo haya querido que su reino se realice, pero un reino que se realiza a través de muchas ideas, ¿no? Pero sobre todo me viene a la cabeza ese tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. El reino de Dios es ante todo Jesús mismo en cuanto hombre. Somete su voluntad humana a la voluntad divina por amor al Padre. Y realiza de esa manera también el reino de Dios. Porque Dios quiere que su reino se manifieste en nosotros. Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Señor es, no olvides, mediador entre Dios y los hombres. Él se ha encarnado, ha vivido, ha muerto y ha resucitado para que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Hemos sido creados tú y yo para la gloria de Dios. La vida nuestra en la tierra de cualquier hombre es en el fondo siempre, y de cualquier criatura, es darle gloria a Dios. Es decir, procurar que Él reine, instaurare omnia in Cristo. Como decía aquel lema del Papa, creo que Pío XI, me parece que era. Bueno, instaurar todo en Cristo. Es decir, que Él reine. Es claro que donde tiene que reinar en primer lugar es en nuestros corazones, para que después reine en el mundo.
quiero decir con esto? Proclamar que Dios reina en mi corazón significa muchas cosas. Significa que yo lucho contra el pecado. Significa que procuro que Dios esté en mis labios, en mi mente, en mi corazón. Significa que haga las cosas por el Señor. Siempre, con rectitud de intención. Y por lo tanto, significa que yo procuro que el Señor tenerlo presente en ese sentido, no solo de una presencia, digamos, espiritual, sino también tenerlo presente porque todas mis acciones y mis pensamientos y mis palabras tienen por delante el nombre de Jesús, el reino de Dios, el reino de Dios. Que reine en nuestro corazón. Esto es también para darle más vueltas, ¿verdad? Que reine en nuestro corazón. Claro, cuando perdemos la paz por cosas diversas, cuando perdemos la paz, deja de estar, no digo que deje de estar Dios como por el pecado, evidentemente, pero sí hay una confusión. Es decir, perder la paz es que hay dentro de nosotros pues inquietud no controlada, desasosiego que a veces nos hace enfadarnos, situaciones también que nos llevan a la tristeza. Y nos preguntamos, y me pregunto en mi corazón, ¿por qué a veces pierdo la paz? ¿O por qué a veces no tengo paz? Y yo creo que si uno lo piensa un poco despacio, lo que primero se da cuenta es que perdonad que lo diga así, es que la culpa la tengo yo, es decir, que es que al fondo puedo pensar muchas más cosas de las personas que vivo, tal, todo lo que queráis, pero en el fondo, si uno piensa más despacio, se da cuenta, y perdonad la expresión, de que uno pierde la paz porque no se aguanta. Como decía aquel hombre, me decía un universitario desde hace muchos años, me decía, mira, a mí lo que más me agota es mi propia imbecilidad, me decía un universitario. Es que es verdad, lo que más me agota es mi propia imbecilidad, me decía esa palabra concretamente. Que a veces perdemos la paz por nosotros mismos, es decir, porque no hemos sido, no hemos hecho las cosas bien, porque hemos metido la pata, y no aceptamos ser así. Quedó mal, no tenía que haber pasado esto, pero ha pasado. ¿Por qué he contestado así? ¿Por qué me he llenado de tristeza por una tontería? ¿Por qué me he quitado la paz que esto pues no me han escuchado, no se han interesado por mí? Mil cosas que nos puede pasar, que tú conoces muy bien y que en la vida presente nos pasan a todos. ¿Por qué pierdo la paz? La paz que nos da Dios, el reino de Dios, el reino de paz. Primero por nosotros mismos. Y yo creo que es como la cosa más profunda. Es decir, no me acepto como soy. Y por tanto, hay defectos míos que me gustaría no tener, pero están ahí. Y me fastidia que estén ahí. Y que un día y otro tenga que luchar contra ellos. Pues el acostarme a la hora, al minuto heroico, la oración bien hecha, el trabajo con alegría. Si empezamos a enumerar cosas, nos quedamos cortos. Es decir, no me aguanto. Claro, esa es la primera cosa por la cual pierdo la paz. Es decir, porque como no me acepto, pues entonces, y me falta esa humildad de aceptarme, entonces, claro, todo me parece complicado. Y como consecuencia también, pues me pasa que no acepto a los demás. Me comparo, a veces porque me parece que son mejores que yo y entonces esto a mí me fastidia. Y otras veces porque me parece que no son perfectas como deberían ser. ¿Cuántas veces te cansas, perdón que lo diga así, de la que no escucha o no oye?
¿Cuántas veces te agota, ¿no? Porque la persona que le has dicho 1000 veces cómo hay que hacer una cosa, y al final no acaba de hacerla bien nunca. ¿Cuántas veces me acuerdo que me contaba, perdonar la anécdota, siempre me acuerdo de esta anécdota, pero me contaba un sacerdote que fue marino, muchos años, falleció hace realmente poco, lo quería mucho, y fue marino, después ya se ordenó sacerdote, etcétera, ¿no? Y nos contaba una tertulia que un día iba en uno de sus barcos, una fragata, hace muchos años, y tenía un marinerito, uno de los de la tropa, que era un hombre un poco cortito, ¿no? Pero buen hombre, ¿no? Entonces habían adquirido una máquina, no sé qué era, pero tampoco tiene más importancia, pero que era muy sensible y había que manejarla de una manera muy concreta, había costado un dineral y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, pues nada, el marinerito metió la pata, hizo lo que tenía que hacer por ignorancia y estropeó aquel aparato, que era una cosa de medición, no me acuerdo qué era, ¿no? Entonces te contaba que se enfadó muchísimo con el marinerito, ¿no? Y le echó una bronca de estas de armas tomar. Tanto es así que fue la bronca que fue echándole, como era, no sé si era el teniente de navío, no sé lo que era, que tenía autoridad, quiero decir, que se fue enfadando poco a poco y al final, ¡pum!, le soltó una bofetada. En su enfado perdió el control. Y entonces llegó el capitán del barco, cuando se enteró de lo que había pasado, y cogió a los dos. Y entonces le explicó que tenía que pedirle perdón, que efectivamente se había equivocado, que no había hecho las cosas bien, pero que no era motivo para esto, ¿no? Es decir, se puso muy en plan autoridad, lógicamente. Y entonces decía que efectivamente pues pidió perdón, un hombre bueno, y les dijo al capitán: mira, capitán, es que le hemos dicho muchas veces cómo tenía que hacer la cosa y usted sabe muy bien lo que cuesta esa pieza, ese tal. Y entonces fue diciéndole otra vez, ¿no? Pues qué pasa, es que es un despistado, no tiene tal. Se fue calentando y vino la explicación y al final le pegó de la bofetada, ¿no? y me hacía mucha gracia, ¿no? Porque me lo contaba él, el bueno don, lo contaba una meditación, yo se lo oí y luego lo comenté con él y decía, no, es que nos pasa eso. Pedimos perdón, pero después no aceptamos, ¿no?, que el otro se equivoque. Nos cuesta aceptar que el otro se equivoque porque creemos que nosotros lo hacemos perfectos. Bueno, pues ¿qué nos quita la paz? Pues a veces, primero te decía, nuestra propia indigencia, pero también la manera de ser de los demás. Y eso nos lleva muchas veces a juzgarles, que es un egoísta, es que no piensa en los demás, es que solo piensa así. Cristo ha vencido a reconciliar con Él todos los seres, a darnos un reino de paz. Un reino de paz. Y fíjate, ese reino de paz es consecuencia, evidentemente, de la cruz, de la entrega del Señor. La entrega del Señor. De hecho, la cruz tiene unas consecuencias impresionantes. Sobre todo, como te iba a decir yo, los frutos de la cruz se siguen manifestando a través de los tiempos y de la historia, y seguirá siendo así en los hombres. La cruz sigue siendo algo que da a los hombres, que da sus frutos, misteriosamente presente siempre en nuestra tierra, que poco a poco va haciendo su labor, los méritos de Cristo en la cruz. La cruz en sí misma es un patíbulo. Cristo en la cruz. Por eso nuestro Padre, al margen de la cruz de madera que tenemos en los oratorios, nuestro Padre no le gustaban las cruces sin Cristo. Si esa cruz de madera tiene otro sentido. La cruz sin Cristo, cuando en muchos sitios se quitaron las cruces, se quitaron los cristos de la cruz, y nuestro Padre puso. Porque tenemos que ver a Cristo en la cruz. Porque son los méritos de Cristo los que hacen que la cruz sea un trono de gloria.
Y esos méritos dan frutos que siguen dando también en la vida de los hombres. Y son camino para que reine Cristo en la cruz y entre los hombres. Esa es, en el fondo, también esa locución divina que tiene nuestro Padre en agosto del año 31, quiero recordar, cuando en la misa entiende aquel omnia trajera me ipsum. Cuando yo sea elevado en lo alto, todo va a traer hacia mí. Todos los reinos mirarán a Cristo. Pondremos a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Ese es el fin de la obra. De nuestra vida. Reinar en Cristo un bonus. En el fondo es una de las oratorias que nuestro Padre repetía al principio tantas veces, ¿no? Reinar en Cristo, igual que de omnis gloria. O el onus cum Petro, ahí es un per María. Siempre pensé, perdona, esto es una consideración mía muy, muy, muy personal, que don Álvaro, si no me equivoco, puso como lema episcopal Regnare Christum bonus, y don Javier de omnis gloria, o al revés, que el siguiente padre sería el omnis cum Petro, pero ahí nos hemos quedado parados, ¿no? Porque no ha habido otro escudo episcopal de momento, Dios dirá. Bueno, pero sí, Regnare Christum bonus. El reino de Dios, el reinado de Cristo en cuanto hombre y la edificación de la Iglesia no se pueden separar. Para quienes hemos sido llamados al Señor en nuestra vocación, son también inseparables la tarea de servir a la Iglesia, haciendo la obra, como manifestación también del reino de Dios. Estaría inseparable también el que tú y yo nos identifiquemos con Cristo en la vida ordinaria. Y a través de nuestra vida, precisamente lo que te decía, difundamos eso, poner a Cristo en lo alto de todas las actividades. Difundir la llamada universal a la santidad. Y esto es alguna verdad que está clara, que la tenemos muy clara, pero que a la hora de la verdad, cuando tenemos que dar medios de formación o cuando tenemos también que recibir ayudar en la dirección espiritual, no podemos olvidarnos. Y pensar si esa persona que nos escucha o que nos atiende que está escuchando una charla, pensar, es decir, ¿cómo lo ayudo yo para que esta mujer, esta persona, esta amiga mía, esta lo que sea, pueda de verdad entender esto? Que su vida de madre de familia, de lo que sea, tiene siempre este aspecto como fundamental. Y eso después se concreta en muchas pequeñas cosas de la vida ordinaria. La atención de sus hijos, del hogar, de su marido, del trabajo profesional, de lo que queráis. Tú estás poniendo a Cristo en lo alto de todo. Y yo estoy poniéndole. Yo estoy haciendo que allí donde estoy, mi trabajo, etcétera, etcétera, esté Cristo. Construya el reino de Cristo. Ponga a Cristo en lo alto de todo, haciendo una norma, como decía aquel punto de Surco, pelando patatas. Y ahí entran tantísimas cosas. Hago la voluntad de Dios y estoy poniendo a Cristo en lo alto. ¿Dónde tiene que reinar el Señor? Primero en nuestras almas, te decía, Rey de paz. En la mía. Porque mi alma tiene que ser testimonio de amor. Y el Señor reina en quienes le aman. Un amor que es el precepto de la caridad. Poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas a través de la caridad, del amor. Haz con amor las cosas pequeñas.
haz lo que debes, haz lo que haces. Todas estas cosas pequeñas, esas frases que se nos han quedado grabadas, ¿no? Porque son acervo común del pueblo cristiano y también de la predicación de nuestro Padre, de San José María, y que son como cosas que tenemos muy claras, ¿no? Y que repetimos, ¿no? El cuidado de las cosas pequeñas, etcétera, etcétera. Estas cosas que están muchas de ellas escritas en camino, como son fruto también de la oración de San José María, pero todas están encaminadas a eso. Todas. Todas están encaminadas al consejo que María le dice a aquellos hombres en las bodas de Caná: haced lo que os diga. Y yo, esa es la pregunta que me hago. ¿Yo hago lo que el Señor me pide? ¿Hago lo que el Señor me pide? La obediencia a Jesús es el sometimiento a una voluntad, a una potestad, mejor dicho, que es servicio. Porque para Él, y esto es fundamental, servir es reinar. Servir es reinar. El siervo de los siervos de Dios. Dice, se ha titulado siempre al Santo Padre, el siervo de los siervos de Dios. Cuentan que una vez, perdonar la paréntesis, San Juan XXIII, que era un hombre sencillo y bueno, salió del Vaticano a ver a un sacerdote enfermo en una residencia de monjas, amigo suyo, y salió de incógnito. Y cuando llegó a aquel monasterio, aquel convento, aquella residencia, la portera, una monja sencilla, se asustó al ver que era el Papa. Y entonces llamó corriendo a la Madre Superiora. Y la Madre Superiora también bajó nerviosa y le dijo al Santo Padre, estaba inquieta porque no sabía, es decir, por la autoridad que tenía y por todo lo que pasaba en ese momento, le dijo: Santo Padre, se presentó, yo soy la Madre Superiora de la Congregación del Espíritu Santo. Y el Santo Padre le dijo: Madre, usted ha ido muy rápido y tiene un título muy grande, yo soy solo el siervo de los siervos de Dios. Madre Superior de la Congregación del Espíritu Santo, le dijo. Se rió la madre y ya se le quitó el agobio. El siervo de los siervos de Dios, porque servir es reinar. Reina dando su vida. Reina poniéndose a disposición del otro. ¿Cuánto nos enseña el Señor? Reinas así, sirviendo. Suyuzga el orbe no con el hierro, sino con el leño de la cruz. Como hijos predilectos, dice, como hijos obedientes, dice San Pedro en una de sus cartas, no confirméis vuestra vida a las antiguas concupiscencias, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conducta vana con la sangre preciosa de Cristo. A través de esa sangre preciosa de Cristo hemos sido rescatados en la cruz. En la cruz. Mira, Cristo ansía reinar en nuestros corazones. Es así. Corazones de hijos de Dios. Y cuando tú en tu oración descubras también, pues iba a decir, espacios vacíos de Dios, pensamientos centrados en ti mismo, ti misma, actividades o proyectos que no tengan en cuenta el querer divino. Cuando veas todo eso, en vez de reaccionar con desánimo, creo que es el momento de rezar, confiadamente. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, todo lo contrario. Porque Jesucristo puede reinar nuestros corazones, también con flaquezas, siempre que luchemos
esas flaquezas no importan. Los errores están en nuestro camino. De esos errores nuestro Señor se debe sonreír, es decir, le quita importancia, porque espera de ti y de mí también que rectifiquemos. Todo esto, ya no me queda tiempo apenas, pero todo esto nos llevará también a un deseo grande de hacer realidad ese regnare Christum volumus, es decir, hacer reinar el reino de Cristo, hacer extender el reino de Cristo a lo largo de la vida. Como decía en esa frase tan bonita de nuestro Padre, en esa hermosísima guerra de amor y de paz. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que hacer? Aquí quedaban muchas cosas, pero ya es la hora casi. Pensadlo. Prepararnos para esa fiesta de Cristo Rey tiene muchísimas consecuencias en nuestra vida y en la vida de los demás, que tratamos, por supuesto. El meditar estos días, pues por ejemplo, la homilía de nuestro Padre en Cristo que pasa, el Cristo Rey, pues puede ser una buena cosa. Estos días también darle vueltas, o incluso pues toda ese texto tan bonito de la consagración. Vamos a prepararlo. Nosotros también lo hemos hecho hoy, lo estamos haciendo hoy en nuestro retiro, y lo seguiremos haciendo durante la semana, meditando esas cosas que te digo y otras cosas que tú quieras. Pero sobre todo pensando esto, lo más importante, cómo dejo reinar a Cristo en mi corazón y cómo hago que mis actos, mis acciones tengan siempre ese fin, regnare Christum volumus. Es un reino de paz que me ayuda a estar siempre con esa paz que necesito y no perder nunca la alegría de la entrega, la alegría del que ama al Señor de verdad. Ponemos a nuestra Madre Santa María, Reina del Cielo, también como intercesora de todo esto, y le pedimos que nos ayude ella, a nosotros, a ti y a mí, a vivir en este reino de paz, dando esa paz a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.